A ver, pensadlo un momento. Hay historias que no están escritas con tinta, sino con piedra. Historias de mundos que ya no existen, de criaturas casi fantásticas, y es que las rocas que pisamos cada día guardan las claves de un pasado increíblemente profundo, un puzzle gigantesco que nos cuenta ni más ni menos que la historia de la vida en la Tierra. Y aquí los tenemos, los fósiles. Son como mensajes de épocas remotísimas, conservados casi de milagro, ecos de seres que vivieron hace millones de años. Cada fósil, como este Archaeopteryx, que es una pasada porque es mitad reptil y mitad ave, es una pieza más de un misterio colosal. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué nos están contando exactamente estas piedras? Esa es la cuestión central. Y es una invitación a un viaje fascinante para intentar descifrar el lenguaje secreto de las rocas. Vale. Para empezar a entender el mensaje, lo primero es saber cómo se escribió. Así que la primera pieza de nuestro puzzle es comprender de qué manera se pueden conservar estas pistas del pasado. ¿Cómo se forma un fósil? Resulta que para que un ser vivo deje su huella para la eternidad, la naturaleza tiene, digamos, varios trucos. Vamos a ver los 4 procesos principales que convierten la vida en piedra. Cada uno, por cierto, nos revela un tipo de información única. Primero, la petrificación. A ver, imaginemos un hueso enterrado. Muy lentamente, el agua, cargada de minerales, se va filtrando a través de él. Y molécula a molécula, la materia orgánica original es reemplazada por minerales, como el carbonato de calcio. Al final lo que queda es una copia perfecta del hueso, pero hecha de piedra. Es como si la naturaleza le hiciera una escultura. Luego tenemos las improntas. Ojo, que esto no es el organismo en sí, sino la huella de su actividad. Una pisada en el barro que luego se secó y se convirtió en roca, el rastro que dejó un gusano. Son como fantasmas en la piedra, que nos hablan de cómo se comportaban criaturas que jamás llegaremos a ver. Los moldes son otra maravilla. Imaginaos un caracol marino que muere y cae al fondo del océano. Su cuerpo se descompone, claro, pero la concha deja un hueco perfecto en el lodo. Con el paso de millones de años, ese hueco se rellena con nuevos minerales y ¡zas!, se crea un molde exacto, una escultura natural de la vida que estuvo ahí. Y por último, las inclusiones. Este es quizá el método de conservación más alucinante de todos. Ocurre cuando un organismo, normalmente pequeño, como un insecto, queda atrapado en una sustancia como la resina de un árbol. La resina se endurece, se fosiliza y lo conserva todo intacto. Literalmente lo congela en el tiempo. Y esto es un ejemplo perfecto. Un insecto atrapado en ámbar. Es que es una auténtica cápsula del tiempo que nos permite ver una criatura de hace millones de años con un nivel de detalle que es, sencillamente, asombroso. Bueno, con estas pistas en la mano, ¿cómo intentaron nuestros antepasados resolver el puzzle? Vamos a la siguiente parte de la historia. Las primeras grandes teorías que buscaron dar sentido a estos hallazgos tan extraños para la época. Durante siglos y siglos, la idea que dominó fue el fijismo. Estaba basada en el creacionismo y básicamente sostenía que todos los seres vivos fueron creados tal y como los vemos hoy, perfectos e inmutables. El mundo era estático, no había cambiado. Claro, aquí es donde la cosa no cuadraba. Si las especies no cambian nunca, ¿de dónde salían todos esos fósiles de criaturas que evidentemente ya no existían? El fijismo aquí hacía aguas. Para intentar arreglar esta contradicción, surgió el catastrofismo, propuesto por el paleontólogo George Cuvier. Lo que decía era, vale, las especies son inmutables, pero, de vez en cuando, ocurren catástrofes globales, un diluvio, por ejemplo, que aniquilan toda la vida, y después, se creaban especies nuevas y diferentes para repoblar la Tierra. Era una forma de explicar los fósiles sin renunciar a la idea principal. Pero claro, la ciencia no se detiene, y las observaciones directas empezaron a abrir las primeras grietas en esa visión tan estática del mundo. Poco a poco, varios pensadores clave fueron aportando pistas que desafiaban la vieja historia. Esto no fue cosa de un día para otro, fue un goteo constante. Ya en la antigua Grecia, gente como Anaximandro y Genófanes identificaron los fósiles como restos de vida antigua. Mucho después, en el siglo XVIII, Buffon ya sugirió que las especies podían cambiar. Poco después, el geólogo James Hutton propuso la idea revolucionaria del tiempo profundo. La Tierra no tenía unos pocos miles de años, sino millones. Y eso, claro, daba tiempo de sobra para cambios lentos y graduales. Y entonces, en 1791, llegó un descubrimiento crucial. Aquí entra en escena un agrimensor inglés, William Smith. Mientras trabajaba, se dio cuenta de algo fascinante. Las capas de roca, lo que llamamos estratos, no estaban puestas de cualquier manera. Eran como las páginas de un libro de historia de la Tierra. Y cada página tenía sus propios dibujos, sus propios fósiles. Y lo que descubrió fue un patrón que se repetía siempre, sin excepción. La primera parte de su observación fue que las capas de roca más profundas, o sea, las más antiguas,
Contenían fósiles de formas de vida más sencillas, cosas como trilobites, helechos primitivos, organismos, digamos, básicos. Y siguiendo esa lógica, ¿qué pasaba en las capas más superficiales, es decir, en las más jóvenes? Pues que albergaban fósiles de organismos mucho más complejos, a menudo muy parecidos a los que vemos hoy en día. O sea, no era un caos, había un orden clarísimo, una progresión de lo simple a lo complejo a medida que se ascendía en el tiempo. Este patrón tan claro en las rocas era una invitación a pensar de otra manera. ¿Y si las especies no eran creadas y destruidas, sino que cambiaban, que se transformaban unas en otras? Esto nos lleva directamente a la gran idea que lo unifica todo, el concepto de un ancestro común. ¿Y qué significa esto? Pues algo increíble, que toda la vida en la Tierra está emparentada, que todos los seres vivos, desde la bacteria más pequeña hasta una ballena azul, descendemos de un mismo origen compartido, que no somos colecciones de especies aisladas, sino las ramas de un único y gigantesco árbol familiar. Y lo más potente de todo esto es que la idea no se apoya en una sola prueba, no, es que diferentes campos de la ciencia, trabajando por separado, llegaron a la misma conclusión. Es como un juicio donde todos los testigos, sin haberse puesto de acuerdo, cuentan exactamente la misma historia. El veredicto de las pruebas es unánime. Vamos a ver 3 líneas de evidencia que convergen de una forma espectacular: la anatomía comparada, la embriología y la más reciente y quizá la más contundente de todas, la genética. Fijaos en esto: la aleta de una ballena, el ala de un murciélago, la pata de un gato y un berzo humano. Sirven para cosas muy distintas, ¿verdad? Pero si miramos los huesos, comparten exactamente el mismo patrón. La única explicación lógica para estas estructuras homólogas es que todos heredamos este plano básico de un ancestro común. Y ahora, la embriología. Esto es casi más alucinante. En sus primerísimas fases de desarrollo, los embriones de un pez, un ave, un conejo y un ser humano son prácticamente indistinguibles. Estas similitudes tan bestias nos dicen que todos heredamos el mismo programa genético de desarrollo de un antepasado común. Y por si fuera poco, llegó la genética, la prueba del algodón. El ADN es el libro de instrucciones de la vida, y al compararlo podemos ver el parentesco a nivel molecular. Por ejemplo, el ADN que se ha logrado extraer de un mamut es más de un 98% idéntico al de un elefante actual. Más del 98%. Es literalmente la prueba de ADN que confirma su relación familiar. Y toda esta información nos permite construir esto, el árbol filogenético. Es el mapa definitivo de la historia de la vida. Cada rama representa un linaje, y cada punto donde se separan, una bifurcación, representa un antepasado común que dio lugar a nuevas especies. Es la visualización de millones de años de historia familiar. Así que al final, el puzzle de las piedras nos revela una verdad que es profundísima. Toda la vida es una única historia y todo está interconectado, lo que nos lleva a una última pregunta para reflexionar. Si esto es así, si todos formamos parte de la misma inmensa historia, ¿qué dice eso sobre nuestro propio capítulo en ella?